Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Se reúnen presidente y primer ministro con científicos y expertos para analizar situación frente a la COVID-19. Completan red de 27 laboratorios de biología molecular en toda Cuba. Preparan nuevo juicio político contra expresidenta de facto de Bolivia. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo esta tarde un nuevo encuentro con científicos y expertos que, con sus saberes, luchan contra la COVID-19. Durante la reunión en la que participó el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, doctor Roberto Morales Ojeda, fueron presentadas dos investigaciones que pretenden minimizar las secuelas del virus en los pulmones. También se conoció sobre el pronóstico de la enfermedad en el país para la próxima semana. El matemático Raúl Guinovar, al presentar los modelos de pronósticos de la COVID-19 en el país durante la reunión semanal de expertos y científicos con el presidente y el primer ministro cubanos, confirmó que la situación epidemiológica para las próximas semanas sigue siendo desfavorable, fundamentalmente en La Habana y Matanzas, donde persiste una alta tasa de transmisión del virus. De igual forma, Guinovar alertó a las autoridades de Mayabeque y Holguín, territorios donde la ciencia predice un incremento de la positividad. En resumen, se puede decir que los pronósticos son todavía desfavorables. Existen las condiciones para que ocurra un crecimiento o que se conserve una meseta de casos bastante elevada. Pensamos en definitiva que hay que reforzar las acciones de control a nivel primario de salud, que es donde podemos ganar esta batalla, ¿no? Logrando que la gente a nivel de la localidad sienta la presión, ¿no?, por el cumplimiento de las medidas sanitarias. Como es habitual en estos encuentros, los científicos le presentaron a la máxima dirección del país las investigaciones más avanzadas en la lucha contra el nuevo coronavirus. Una de ellas son los resultados del ensayo clínico fase 1 de tratamiento de lesiones pulmonares con células madre de los propios pacientes a 49 personas recuperadas de COVID-19, liderado por el Instituto de Inmunología y Hematología. Su directora, Consuelo Macías, explicó que la terapéutica demostró su efectividad sobre el tratamiento con esteroides, recuperando en 6 meses más del 50% de las lesiones en los pulmones. Por tanto, nosotros planteamos que el tratamiento de células madre es más favorable y que es efectivo. O sea, la exploración de la efectividad en un ensayo inicial con esta muestra, que es una muestra pequeña, que es lo que caracteriza para poder dar seguridad y extender a un ensayo clínico fase 2, evidentemente que a los 6 meses es muy favorable. Explicó la doctora en ciencias Consuelo Macías que el ensayo clínico sobre el tratamiento de lesiones pulmonares con células madre a convalecientes de COVID-19 pasará próximamente a fase 2 y una vez validado se extenderá su uso a aquellos que presenten secuelas pulmonares severas. El programa de convalecientes se atiende por la atención primaria de salud. Nosotros estamos trabajando en este momento en una propuesta de estrategia para esto en el convaleciente en el país, porque nosotros pensamos en 2 aristas. Una que es que este paciente convaleciente en la APS que tenga manifestaciones respiratorias, tos, disnea o que se conozca que quedó con lesiones pulmonares, puede tener un tratamiento de esteroides durante un periodo de tiempo y fisioterapia rehabilitadora. Y si el paciente logra tener una buena calidad de vida, que no le afecte para nada el haber padecido el COVID, la afección respiratoria, pues bueno, el paciente puede vivir una vida normal. Pero los pacientes que se vean que no tienen mejoría de su capacidad respiratoria y tienen afectada su calidad de vida, nosotros pensamos que debe entrar en el programa de medicina regenerativa. Y vinculada también al estudio de las afectaciones pulmonares causadas por el nuevo coronavirus, está la segunda investigación presentada por expertos y científicos ante la máxima dirección del país. En este caso, es sobre el uso de aplicaciones informáticas para evaluar a través de los rayos X y tomografías computarizadas de tórax la severidad de la neumonía por COVID-19. Una poderosa herramienta de inteligencia artificial que se emplea en varias provincias cubanas y que luego de su validación y extensión a todo el sistema de salud permitirá un mejor manejo de los pacientes. Hemos establecido una escala de estratificación de severidad pronóstica de los pacientes.
utilizando fundamentalmente esa herramienta de diagnóstico que es la radiología convencional, esa radiografía portátil, y estableciendo un patrón de criterios de severidad desde el punto de vista cuantitativo, uno puede predecir qué pacientes con enfermedad de la COVID puede evolucionar a una unidad de terapia intensiva. Y seguidamente, para evaluar la situación epidemiológica del país, se reunió el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento y el control de la COVID-19 en una jornada donde se reportaron 1.083 nuevos casos y hubo que lamentar el fallecimiento de 7 personas. Los gobernadores de Artemisa, La Habana, Matanzas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba informaron sobre las acciones que realizan en las 6 provincias con mayores casos en el día. En el caso de Holguín, el primer ministro Manuel Marrero Cruz indicó a las autoridades a extremar las medidas, pues según los resultados de los últimos días y los pronósticos, en ese territorio oriental, que hasta ahora había mantenido bajos los índices de contagios, se estima un incremento de los casos positivos a la COVID-19. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este martes los presidentes de Cuba y México sostuvieron una conversación telefónica con la que ratificaron la voluntad de estrechar relaciones. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de Twitter calificó de afectuosa y cordial la conversación con Manuel López Obrador. El presidente cubano reconoció a su homólogo mexicano por su labor en la integración de nuestra América. Ambos mandatarios conversaron sobre los actuales candidatos vacunales. López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, adelantó que agradecería a su par cubano el envío de más de 1.000 médicos a su país en los meses más duros del enfrentamiento al nuevo coronavirus. Nos apoyaron el pueblo cubano, el pueblo hermano de Cuba y su gobierno. Nos ayudaron en momentos difíciles, cuando se incrementó el número de contagios. Los médicos cubanos están de nuevo en su patria luego de cumplir su misión y ANLO agradeció nuevamente su ayuda solidaria. Enfermeras, médicos cubanos se hicieron cargo de este hospital y lo mismo de hospitales de la Secretaría de la Defensa. Por eso les agradecemos mucho a los integrantes de esta brigada de médicos, de enfermeras de Cuba. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba ratificó su voluntad de ampliar la cooperación bilateral. Cuba y México establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 1903. Al decir del presidente mexicano, ambas naciones están hermanadas por la historia y la solidaridad. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Veamos otros temas del acontecer internacional. El Senado de Brasil instaló este martes la comisión parlamentaria que investigará las acciones y posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en su gestión durante la pandemia. Las investigaciones se basan en las vacunas y medidas de contención al virus, el colapso del sistema sanitario en Manaus, estado de Amazonas, y la falta de insumos para los enfermos. La comisión indagará posibles desviaciones de fondos federales para enfrentar la COVID-19 en los estados. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este martes que nada cambiará en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos mientras Washington continúe actuando desde una posición de fuerza. Lavrov advirtió que Rusia reaccionará con dureza ante cualquier intento estadounidense de cruzar sus líneas rojas. Precisó que si la Casa Blanca no está lista para dialogar con el Kremlin, significa que se vivirá en las condiciones de una guerra fría o incluso peor. El senador de Bolivia, Andrónico Rodríguez, confirmó la preparación de un nuevo juicio político contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, por usurpación de poderes durante el golpe de Estado de 2019. Investigarán las circunstancias en las que Áñez asumió la presidencia del Senado al violar la Constitución y el reglamento. Por otro lado, la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos iniciará un proceso penal contra Áñez por desvío de más de $1 millón realizado durante su gobierno. Y
Para fortalecer la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación para potenciar el desarrollo del transporte, llamó este martes el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz, el mandatario presidió el primer encuentro de trabajo con directivos y expertos del MITRANS como parte del diálogo que impulsa el gobierno con científicos e investigadores de sectores estratégicos de la economía nacional. Uno de los sectores de la economía cubana que más requiere de profundos vínculos con la ciencia y la innovación para potenciar su desarrollo es sin dudas el transporte. Así lo aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el primer encuentro con directivos, investigadores y expertos vinculados a esta estratégica esfera. Para modernizar el país, uno de los sectores que necesita más innovación es este. Y nosotros el transporte lo tenemos organizado de una manera muy primaria, muy tradicional, muy atrasada. Ahora, para que haya una gestión desde el ministerio y desde cada una de las entidades que lo conforman, estoy pensando en el sistema empresarial, tiene que haber estructuras en el ministerio y estructuras en la OCDE y en las empresas para atender la innovación. Si no, no se gestiona. El titular del MITRANS, Eduardo Rodríguez Dávila, presentó una propuesta de sistema de gestión sostenible del transporte basado en la ciencia y la innovación, con la que, a través de objetivos, metas e indicadores concretos, se busca enfrentar y ofrecer soluciones a los numerosos problemas y debilidades que hoy presenta el sector en actividades como el transporte de pasajeros y de carga, infraestructura y logística. Señaló el ministro que para ello se cuenta con un importante capital humano en el que cerca del 14% de sus trabajadores tiene nivel superior y de ellos 36 son doctores en ciencias y 680 másters. Al respecto, el mandatario insistió en fortalecer la formación doctoral en el sector empresarial. Hay que seguir formando doctores, hay que seguir formando máster, ¿en función de qué? De cosas que le den a ustedes. Y sobre todo en el sistema empresarial. Pues fíjate, ustedes tienen muchos doctores, pero porque están en el centro de investigación, en las estructuras más arriba, pero no hay muchos doctores en el sistema empresarial. Si en el sector empresarial, que es el que tiene que dinamizar la innovación, en lo fundamental, no hay doctores, no hay poleas para transmitir lo que queremos, ahí mismo se corta la innovación. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró que la innovación científica y tecnológica en el transporte adquieren mayor relevancia en medio del complejo panorama económico que vive hoy el país, agravado por el impacto de la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. La importancia de aplicar aquí la ciencia y llegar a la innovación en un sector como este, donde nosotros importábamos millones y millones de piezas y de cosas que hoy no podemos. Y además usted tiene la peculiaridad que hace falta producir más piezas en el país, pero también que tenga una calidad para que ofrezca la seguridad que se requiere en un tema como el transporte. La trascendencia del transporte para todos los sectores de la economía implica que la gestión de la ciencia y la innovación se caracterice por una mirada interdisciplinaria e intersectorial y tenga en cuenta, además, el desarrollo local. No hay nada que sea puro el transporte. Aquí está la industria, aquí está el sector de la construcción, están los temas medioambientales, está turismo, está informatización, o sea que la interdisciplinariedad y la intersectorialidad hay que trabajarlos mucho y sobre todo lo que decíamos, llegar a los territorios. Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que para alcanzar los objetivos propuestos resulta imprescindible la existencia en cada entidad del ministerio de consejos técnicos asesores que realmente aporten con su quehacer a la actividad científica e innovadora. Consideró esencial fortalecer la informatización de todos los procesos del transporte y llamó a profundizar la conexión con universidades, centros de investigación y parques tecnológicos. A juicio del presidente se aprecian avances y ordenamiento en la vinculación de la ciencia al transporte, otro sector de la economía nacional que se suma a esa forma de gestión de gobierno basada en la ciencia y la innovación en pos de alcanzar el desarrollo integral del país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Partido Comunista de Cuba continuará en el reconocimiento y defensa de nuestras esencias, la independencia, la soberanía, la democracia socialista,
la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social, el socialismo. A ella sumamos la lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, el bienestar y que empodere el diseño de lo funcional y lo bello. Vale la pena defender el socialismo porque es la respuesta a la necesidad de un mundo más justo, equitativo, equilibrado e inclusivo. El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca y la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Wey, presidieron en Pinar del Río el encuentro de capacitación a los productores a partir de las más recientes medidas aprobadas para el sistema de la agricultura con el propósito de potenciar la producción de alimentos. Un nuevo escenario en la agricultura cubana se avisora con las recientes medidas aprobadas para el sector cooperativo y campesino por los incentivos que genera para quienes trabajan la tierra y garantizarán la sostenibilidad alimentaria de la nación. Estamos convencidos que esto va a dar como resultado un incremento en la productividad, indudable. Las transformaciones que se han venido explicando en la mañana de hoy y lo más importante será en la manera en que organicemos y le traslademos a nuestro campesinado toda esta información. A transformar los mecanismos que obstaculizan la comercialización y desestimulan, llamó el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca durante el intercambio con directivos de empresas, productores líderes y autoridades de la provincia. En este proceso, Tapia Fonseca insistió en la necesidad de convertir el contrato en el instrumento rector como garantía para los que están en el campo. Tenemos que hacer el contrato en las condiciones actuales que tenemos hoy de la economía cubana. Estamos bloqueados, tenemos pocos insumos. Y el contrato, como se dice, es entre las partes. Y ahí es donde los gobiernos municipales y provinciales tienen que tener bien claro cuál es la demanda para el consumo social. Si no, los productores van a cumplir su plan con el consumo, van a ofertar a donde él quiere, pero después hay déficit para los hospitales, las escuelas. En el encuentro, la ministra de Finanzas y Precios esclareció las ventajas de reevaluar la contratación y de conocer los derechos ante incumplimientos. La batalla que tenemos que librar para que no haya impago a los productores, que no es otra cosa que pagarle fuera de fecha, como nos está pasando actualmente, tiene que venir desde el contrato. Y que el productor, dígase productor cooperativa, dígase productor individual, pueda reclamar, porque lo tiene puesto en su contrato, la mora, las penalizaciones e incluso las demandas a las empresas que no paguen. La titular del sector precisó además que la reducción de las tarifas de electricidad y agua, así como la modificación del pago del impuesto sobre ingresos personales que se aprobaron con carácter retroactivo, requieren de la vinculación de los organismos responsables para asegurar el éxito y sostenibilidad de lo estipulado. Fueron bien acogidas las explicaciones sobre las oportunidades de exportación, venta de productos en MLC y los encadenamientos que favorezcan menos gastos de combustible y de agua. En el intercambio también se suscitaron opiniones sobre el desafío que enfrenta el territorio en el desarrollo de la ganadería. En la crianza de ganado, los impactos no se miden en periodos cortos de tiempo. Los que ya hayan empezado a hacer algo atrás van a tener ventaja en esa tarea. A pocos días de iniciar la siembra de arroz en la etapa de primavera y en plena campaña de tabaco, los pinareños demostrarán una vez más su voluntad de hacer próspera la tierra, ahora en un contexto diferente para beneficio económico y bienestar del pueblo. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También en la provincia de Santi Espíritu se efectuó un seminario de capacitación sobre las nuevas medidas aprobadas por el gobierno cubano para potenciar la producción de alimentos. El ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, y la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, participaron en el encuentro. Las medidas que el gobierno cubano implementará con mayor inmediatez para potenciar la producción agropecuaria fueron expuestas en detalle durante este seminario impartido en Santi Espíritus. Aquí se ofreció información sobre las adecuaciones hechas a tarifas y precios, los beneficios fiscales, los servicios bancarios y del seguro y las nuevas posibilidades a la hora de contratar y comercializar. También se explicaron los procedimientos para la venta de leche y sus derivados y para la autorización del sacrificio, consumo y comercialización de la carne de ganado bovino. El ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, dijo que las medidas no pueden verse de forma aislada, sino con integralidad,
y enfatizó en que debe hacerse una contratación objetiva a nivel de productor, ya sea el agricultor individual, la UPC, la cooperativa o la unidad empresarial de base. El contrato nos asegura nuestro balance, nuestro encargo estatal, que es importante en nuestra revolución, porque es ese balance para los niños, esa leche que hay que tener todos los días, ese respaldo a los hospitales, a los consumos sociales, ese respaldo a la canasta familiar normada. Eso asegura el contrato y además nos asegura ahora poder sobrecumplir y poder entonces desarrollar ese productor, porque cuando él sobrecumple, él puede ingresar más dinero en su finca, a su familia, a su economía y puede desarrollar más. Y un día entonces ese contrato tendrá que seguir creciendo también en el encargo estatal. En opinión de los participantes, las medidas aprobadas son positivas para el sector agropecuario cubano. Realmente van a contribuir a que exista una mayor productividad, una mayor producción y se sientan contentos los productores y ansiosos de producir aún más, a pesar de la escasez de recursos en algunos momentos. Estas medidas requieren principalmente calidad. Cuando usted logra tener buena calidad, usted logra cumplir todos los requisitos y hacer las cosas bien, las medidas, yo como productor podría decirte que son muy buenas, porque como productor te da la oportunidad de tú tener variantes en la agricultura, variantes lo mismo como comercialización, como a la hora de tener los recursos. Al intervenir en este seminario, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santi Espíritus, David Pérez Martín, insistió en la preparación que deben tener los cuadros y funcionarios para realizar con calidad los seminarios a nivel de municipio y de cooperativa, con el fin de que exista un cabal conocimiento de las medidas recién aprobadas por el gobierno cubano. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Con profundo dolor, la dirección del INDER informa a nuestro pueblo que falleció hoy martes a los 56 años de edad el compañero Ernesto Reynoso Piñeiro, quien se desempeñaba como comisionado nacional de béisbol desde el 10 de septiembre de 2019. Complicaciones derivadas de la COVID-19 causaron su lamentable deceso, a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico del Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto en esta capital. Durante el periodo en que se desempeñó al frente de nuestro deporte nacional, Reynoso sobresalió por su esfuerzo, dedicación, ímpetu y transparencia para sacar adelante una misión que ya sabemos tiene un elevado significado social y cultural para la nación. Materializar el cumplimiento de la nueva estrategia de desarrollo del béisbol cubano, ampliar y perfeccionar el proceso de contrataciones en el exterior, hacer más fluida la comunicación con la prensa, apoyar la declaratoria del béisbol como patrimonio cultural de la nación y llevar a vías de hecho la 60 Serie Nacional, destacan entre sus indudables aportes durante casi 20 meses de labor. De manera especial, el compañero Ernesto Reynoso no descansó ni un solo día hasta lograr la culminación de la Serie 60, enfrentada desde el principio a los embates de la pandemia, que por esas trampas del destino le arrebató la vida cuando le sobraban motivaciones, ideas, sueños y proyectos siempre revolucionarios. De ahora en adelante, cuando pensemos en Ernesto, desde las filas del deporte recordaremos al hombre humilde y firme que llegó a lanzar el juego complicado y sacaba los 3 outs. Evocaremos su profundidad, valentía y cubanía. Narraremos sus días con alegría y agradecimiento y con la convicción de que hubiera aportado mucho más a la causa. En este momento de extremo pesar, pensamos también en el pueblo del municipio especial Isla de la Juventud, donde ejerció como primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta junio de 2019, obteniendo reconocimientos por el impulso dado a asuntos de carácter económico, político y social. Desde esos días, y en apego a su formación como licenciado en Cultura Física y Deportes, Ernesto apoyó el desarrollo del deporte, en especial a sus queridos Piratas de la Isla. Las principales autoridades del INDER y el Comité Olímpico Cubano expresan en esta nota sus sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros de Ernesto Reynoso. Aquí tenemos también declaraciones de algunos directivos y atletas cercanos a Ernesto.
inesperada totalmente que ha conmovido a la familia del béisbol. En lo personal, volví al béisbol gracias a él. Gracias a él se enfermó dentro del béisbol y lo perdimos dentro del béisbol. Nadie ha hecho en tan poco tiempo tantas cosas a favor del deporte como lo hizo Ernesto Reynoso. Y de verdad que es una baja bien sensible, lo lamentamos todos los que tenemos que ver de una forma u otra con este deporte y con todo el pueblo, y pienso que en general, porque es un hombre que de verdad que realmente venía con muchos deseos de trabajar y de hacer cosas buenas. Se entregó y jamás lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar porque en los recorridos por las diferentes provincias nos dimos cuenta que era un hombre de esto, de deporte, de béisbol. Una triste y una pérdida bien lamentable. Hoy de luto el béisbol del país, hoy de luto el deporte revolucionario. Una lamentable pérdida para el béisbol y pienso que sí, que es más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos más allegados y nada, decir que seguir el legado de él, que era clasificar a Tokio 2021 y hay que seguir el legado. Un hombre que, ejemplo, en poco tiempo había revolucionado el béisbol, con mucho deseo de que el béisbol fuera adelante, con muchas ideas, con mucho sacrificio, y realmente sería un gran homenaje realmente dedicarle la clasificación olímpica a él, de verdad que sí, donde quiera que esté, y llegue su más pesar y bueno, y que en paz descanse. Lo recordaremos siempre. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias, Pavel. Realmente nos unimos al dolor de familiares, amigos y compañeros de Ernesto. En este minuto queremos destacar que la Cancillería de Cuba informó hoy que se mantiene vigente la medida de prorrogar la estancia ininterrumpida en el exterior de los ciudadanos cubanos de manera automática y sin costo pasados los 24 meses establecidos. El director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, Ernesto Soberón, informó en su cuenta en Twitter que desde 2020 se aplica la medida a los ciudadanos cubanos residentes en Cuba que no han regresado por el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba refuerza las acciones para atender a los connacionales en el exterior. Buenas noches. Continuamos con muy poco cambio en el tiempo, mucho calor y poca lluvia en todo el territorio nacional. Observen las imágenes de satélite de la tarde, como solamente hacia localidades del interior tenemos alguna nubosidad donde puede ocurrir algún chubasco muy aislado durante la tarde de hoy, una situación que se va a mantener durante las próximas horas porque continuará la influencia de altas presiones con estas condiciones de tiempo estables y produciendo vientos del nordeste que transportan alguna nubosidad hacia localidades de la costa norte, del centro y del oriente del país, donde sí puede ocurrir durante la primera parte del día algún chubasco de manera ocasional. Es por esto que el amanecer hacia zonas de la costa norte de estas regiones será parcialmente nublado, con algún nublado o chubasco ocasional durante la primera parte del día. En el resto, mucho sol durante la mañana. Al final de la mañana será incrementando la nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago. Puede nublarse nuevamente hacia zonas del interior y sur, del centro y del oriente del país con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Los valores de temperatura mínima para la madrugada van a estar entre los 19 y 20, 21 grados Celsius hacia zonas del interior. Pueden ser superiores en localidades costeras y también en algunos puntos de la región oriental del país, donde estarán entre los 21 y hasta 22 grados. Las máximas durante la tarde por encima de los 30, 31 grados, llegando a valores superiores en zonas del interior, donde pueden llegar sobre todo en la porción suroriental hasta 35 grados en la provincia de Granma. En cuanto a los vientos, les decía, vientos del nordeste en gran parte del país con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas del litoral norte, sobre todo durante la tarde. Estos vientos producirán oleaje en toda la costa norte, pero que se incrementará a marejadas en la costa norte de la zona oriental del país durante la tarde, al igual que en la costa norte de la parte occidental. Tendremos en el resto del litoral, es decir, en el sur, oleaje de Cabo Cruz a Punta de Maicí y poco oleaje en el resto de la costa sur. Tendremos para los próximos días muy poco cambio, se incrementa algo la probabilidad de lluvias en el occidente, sobre todo hacia el interior y la costa norte para viernes y sábado, y las temperaturas con muy poco cambio, las mínimas entre los 21, 22, 25 grados, incluso en algunas zonas costeras, y tendremos máximas durante la tarde que estarán entre los 30 a 33 grados superiores en zonas de la región oriental, donde el sábado podrían llegar hasta los 36 grados Celsius. Así que continuamos con calor y muy poca lluvia en todo el país, solamente aislados chubascos durante horas de la tarde. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. Hasta mañana, Elier.
Y como parte de las celebraciones por el 1 de mayo, la Central de Trabajadores de Cuba reconoció con la distinción Proeza Laboral a un grupo de destacados periodistas de los medios de difusión masiva. Sí, este martes, al concluir su balance anual, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura realizó el homenaje a varios profesionales del sistema informativo de la televisión cubana. Felicidades. Ha sido el 2020 un periodo lleno de desafíos para el mundo y por supuesto para el pueblo cubano. Durante la etapa de contingencia epidemiológica, la prensa cubana a diario ha desempeñado a cabalidad su papel de informar. Fue por ello que 26 periodistas de todo el país han recibido en lo que va de año la distinción de Proeza Laboral. Esta vez le fue otorgada a los colegas Talia González, Lázaro Manuel Alonso, Agdiel Bermúdez y Humberto López. Se trata de cifras actualizadas. Los periodistas que recibieron este 27 de abril la condición de proeza laboral muestran el nivel de responsabilidad y compromiso ante la situación actual. Colegas que reflejan nuestra realidad con la reflexión oportuna y el mensaje de aliento. Talía, Lazarito, Agdiel y Humberto exponen la comunicación al pueblo como deber ineludible con la Cuba de hoy. Por su meritorio quehacer, hoy reciben la condición de proeza laboral. Ebelixe Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Este 27 de abril comenzó en el escenario virtual la 12ª edición de la Fiesta de la Danza en Santiago de Cuba. El encuentro reconoce los 45 años de vida artística del maestro Hidalberto Bandera, director del Ballet Folclórico Cutumba, y las 7 décadas del coreógrafo del Folclórico de Oriente, Antonio Pérez. La Fiesta de la Danza, el FIDANS, es una tradición que la Plaza Cultural Santiaguera se niega a perder. Aquí hay maestros y agrupaciones que marcan la diferencia por la herencia que se asienta en esta parte del país. El FIDANS tiene este año como escena principal a las plataformas digitales. Allí se pueden encontrar fragmentos de espectáculos, ponencias y clases demostrativas. Para las próximas jornadas se anuncian un foro debate vía Streaming Cuba, con la mirada en la música en vivo y la influencia de la danza en espectáculos de variedades para cabaret, y una revista cultural con la presencia de investigadores y especialistas. Compañías de México, Chile, Haití, Bolivia, Estados Unidos, Austria y Colombia muestran sus identidades junto a las portadoras de la región. El FIDAN se extenderá hasta el próximo día 29, fecha en la que Santiago y toda Cuba celebrarán el Día Internacional de la Danza. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cinematografía cubana está presente en la 6ª edición del Festival Internacional de Cine de Taxco en México, que tendrá lugar hasta el próximo 1 de mayo. Cuba es invitada especial a propósito del aniversario 62 del ICAIC. La programación del festival incluye cortos y largometrajes de la mayor de las Antillas, como Habana Selfies de Arturo Santana y Nido de Mantis de Arturo Soto. Sesionarán de manera virtual conversatorios con cineastas y funcionarios de la cultura y cinematografía cubanas a través de la página oficial en Facebook del evento. El Festival Internacional de Cine de Taxco es oportunidad para difundir las producciones cinematográficas latinoamericanas. Y hoy se cumplen 54 años de la fundación del Instituto Cubano del Libro. A propósito, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, transmitió su felicitación a los fundadores, escritores, editores y demás trabajadores del sistema del libro en el país y recordó a Fidel, su creador y principal impulsor. Así finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Y con la inauguración esta mañana de un laboratorio de biología molecular en el municipio especial Isla de la Juventud, Cuba alcanzó la cifra de 27 centros para diagnosticar el virus SARS-CoV-2. Son instalaciones con requerimientos de bioseguridad y tecnologías muy costosas, dada la cantidad de equipos y materiales importados para su funcionamiento. En esta etapa y a pesar del bloqueo que mantiene el gobierno de Estados Unidos, Cuba se esfuerza